Y vamos a empezar entonces con la asignatura. Entonces, esta primera parte es para mostraros la introducción de psicofarmacología y dónde está ubicada en vuestra formación. Vamos entonces a dar primero un marco conceptual de la psicofarmacología. Entonces, primero tenéis que conocer que la psicofarmacología está dentro del modelo biomédico. Así, vaya, un segundín, esto pasa a veces. Vale, del modelo biomédico. ¿De acuerdo? Es decir, que la psicofarmacología, psicofármaco, está dentro de ¿dónde? Del modelo biomédico. Modelo biomédico. Y el modelo biomédico dice que la patología, la enfermedad, es una desviación de la norma, pero que son en variables biológicas, es decir, desviaciones de la norma de variables biológicas, de variables somáticas. Y somáticas es lo que produce nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando se hacen una analítica y dicen, bueno, usted tiene colesterol alto, tiene colesteremia. ¿Sí? ¿Eso qué es? Pues que hay una ventana donde el colesterol se puede mover, pero a partir de un umbral, ¿verdad? Se considera ya que uno tiene alto colesterol o que tiene la hipertensión alta, etcétera. Esas son variables en somáticas que se pueden medir y lo que determina en el modelo biomédico que uno tiene una enfermedad. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, conclusión. En el modelo biomédico, la enfermedad que es una desviación de la norma, pero ojo, desviación de variables biológicas, somáticas y que se pueden medir. Muy bien. Entonces, si nos centramos en el modelo de psicofarmacología, que es, digamos, un subapartado de ese modelo biomédico, que es, por decirlo así, entre comillas, ¿qué es lo que vende el modelo psicofarmacológico? ¿Qué es lo que vamos a tratar aquí en la asignatura? ¿Qué es el principal concepto? Pues fijaros, si tenemos aquí, vamos a decir, bueno, esto ya lo sabéis, estáis en cuarto, ¿verdad? Es la campana de Gauss, que habla de la normalidad. Vamos a tener aquí la normalidad. Por ejemplo, vamos a hablar de depresión. En el modelo psicofarmacológico, ¿qué es lo que dice? Pues dice que la depresión está asociada ¿con qué? Con un déficit de serotonina. Con un déficit de serotonina. Es decir, que estaríamos, ¿verdad?, que se desvía de la norma, en este caso, pues hacia la izquierda. Hay un déficit de serotonina que estaría asociado con el estado de ánimo depresivo, triste, etc. Vamos entonces ahora con la esquizofrenia. Esquizofrenia. Pues en la esquizofrenia lo que hay es un exceso de dopamina en ciertas regiones cerebrales, que veremos cuáles son esas regiones cerebrales en el capítulo de la esquizofrenia, pero ya es lo que dice este modelo de psicofarmacología, que la psicosis estaría asociada con un exceso de dopamina en una región cerebral. Es decir, que las alucinaciones y delirios, los síntomas positivos de la esquizofrenia, estarían asociados a un exceso de dopamina. ¿De acuerdo? Es decir, una desviación de la norma, en este caso un exceso. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con ansiedad? Bueno, pues con la ansiedad resulta que es más complicado, es mucho más, los síntomas, como veis, son más difusos, y luego que además también hay muchos trastornos de ansiedad, veremos también, por ejemplo, 5. Y luego tenemos, pues, que fijaros que por una parte hay un exceso de ¿qué? De señal excitatoria, por ejemplo, hay una señal noradrenérgica de estimulación, mientras que lo que hay es un déficit de una señal inhibitoria, en este caso GABAérgica. Eso es lo que está asociado, entre otras cosas, hay más, con la ansiedad. Por lo tanto, como veis, en el modelo de psicofarmacología, lo que es parte del modelo biomédico, pero ¿cuáles son las desviaciones aquí? ¿Que se miden o que se asocian con la patología mental? Pues neurotransmisores, es decir, son desviaciones en los neurotransmisores, en la bioquímica cerebral. ¿Que hay un déficit de un exceso? Pues es lo que estaría asociado con la enfermedad. Y enfatizo aquí, asociado. En ningún momento voy a decir que es la causa, sino que está asociado a lo que se ve en todos los estudios y lo que se ve que cuando uno da el medicamento, ¿verdad?, uno da clorpromacina, esa molécula, lo que hace es completamente prevenir y revertir las alucinaciones y delirios. Eso, digamos, prácticamente nadie lo discute, esa evidencia científica nadie discute hace ya muchos años. Por lo tanto, aquí, pero quiero enfatizar esto, que aquí lo que se habla es de asociación y no de causa. ¿Sí?
Muy bien. Por lo tanto, en modelo psicofarmacológico. Esto quiero que lo contrastéis también con el modelo en cognitivo-conductual, que es lo que estáis aprendiendo o lo que hemos aprendido en esta facultad, básicamente. En el modelo cognitivo-conductual, ¿cuál es el modelo de patología mental? Pues básicamente, si os fijáis, lo que es, hay una desviación del procesamiento de la información, ¿vale? Es decir, si lo asimilamos a desviación de la norma, tenemos, por ejemplo, que en la depresión, ¿cómo se explica en psicología, en cognitivo conductual? Pues que ha habido unos aprendizajes erróneos. Y esos aprendizajes erróneos es lo que te lleva a procesar información distinta. Y según tus pensamientos, va a ser entonces tus emociones y tus sentimientos que se traduce en esto. Por ejemplo, indecisión aprendida. Conocéis esto, ¿verdad? Que una persona, a pesar de que en sus acciones, sus decisiones, etcétera, no tiene control sobre el entorno, y eso crónicamente conduce a una depresión, indecisión aprendida. Eso también hay mucha evidencia científica sobre ello. Luego también tenemos, por ejemplo, aprendizaje vicario. Si yo tengo, por ponerlo más claro el ejemplo, si yo tengo a mi padre y mi madre que son depresivos y veo cómo actúan ante ciertas contingencias, cómo responden, de manera, pues eso, que conduce más a la depresión, pues obviamente yo voy a imitarlo, igual que lo harían con mis iguales, etcétera, o personas que sean de gran influencia para mí. Por lo tanto, ese aprendizaje vicario también existe, y uno aprende pues cómo responder de esa manera, pues con tendencia depresiva, etcétera, ¿vale? Y lo mismo, pues si tienes falta de refuerzos y todos los condicionamientos que conocéis, el condicionamiento operante, condicionamiento pavloviano puro y duro, bueno, pues todo eso es lo que hace que una persona, al final, dé una patología mental. Porque si no, ¿por qué el mismo estímulo? Es decir, por ejemplo, un abuso sexual infantil cuando uno es joven, ¿por qué uno desarrolla un trastorno y otro no? ¿De acuerdo? Es decir, ya sabéis que prácticamente no es siempre el estímulo, por supuesto que aumenta las probabilidades, pero no es determinante tampoco. Es como uno interpreta y da forma a ese estímulo que da lugar a la patología mental. Eso es lo que os habéis estado formando aquí, ¿de acuerdo? En la terapia cognitivo-conductual. Y de hecho, lo más importante es que del modelo mental que uno tiene es que luego va a hacer la terapia de acuerdo con esto. Si estamos diciendo que nuestro pensamiento y cómo procesamos la información determina la patología mental, pues la terapia cognitivo-conductual, ¿en qué consiste? En reestructurarlo. O en exposición en fobia, que dice, bueno, pues ahora haces este nuevo aprendizaje, que a pesar de que estés aquí con este perro, no hay ninguna respuesta, y vas a aprender al final tu respuesta fisiológica, que digamos que haya una tolerancia. ¿Sí? Eso al final es un aprendizaje. Pues esto es entonces. Aquí en el modelo cognitivo-conductual, lo que hay es una desviación de la norma, ¿verdad? En cómo se procesa la información. Puede haber un déficit, un exceso, etcétera. Tanto en depresión, ansiedad, etcétera. ¿Vale? Bien, pues ¿qué ocurre entonces en el modelo psicofarmacológico? En el modelo psicofarmacológico lo que hemos visto, que dice, bueno, si resulta que la depresión está asociada, por ejemplo, si la depresión está asociada ¿con qué? Con un déficit de serotonina, pues claro, lo que vende, siempre entre comillas lo que vende, pero comprendéis esto, ¿verdad? Lo que postula la psicofarmacología es vamos a restaurar esos niveles de serotonina para volver a la normalidad y que ese paciente pues recupere su salud mental. O sea, que sería entonces este tratamiento, diseñar moléculas químicas que restauren ese déficit. Esto sería en el caso de la depresión. En el caso de la esquizofrenia, que decimos que hay un exceso de dopamina, pues lo que vamos a hacer son fármacos que puedan tratar, revertir, prevenir ese exceso de dopamina que tiene esa persona o esos pacientes con esquizofrenia. ¿De acuerdo? Muy bien. A nadie se le escapa también que hay mucha evidencia que muestra que es mejor, por ejemplo, para la depresión, para los trastornos de ansiedad y para muchos otros trastornos adictivos, etcétera, que es la terapia combinada entre fármaco y psicoterapia es mejor. Eso hay muchos estudios que lo confirman y yo creo que es cierto. Ahora bien, también hay que reconocer una parte humilde de la psicología, y es que, por ejemplo, un trastorno esquizofrénico, pues hace falta una molécula. Porque por mucho que sea, es decir, una terapia cognitivo-conductual no puede funcionar en 100%, 80%, 50% en un paciente con esquizofrenia, y menos que en un brote. Por lo tanto, primero hay que controlar ese brote con unos fármacos y luego ya pues hacer la terapia de acompañamiento, etcétera.
Por lo tanto, hay que reconocer que, bueno, la psicología puede funcionar más en unos terrenos, fobias, etcétera, depresión, pero que también luego tiene algunas lagunas, como por ejemplo la esquizofrenia, que no es posible, digamos, de revertirlo completamente, que sí es necesario el medicamento, incluso con unas depresiones endógenas. Es tan brutal, pues, digamos, los cambios bioquímicos que hay en ese cerebro. No digo que sean todos, digo en algunos, casi la minoría, pero que es tan brutal esos cambios bioquímicos en el cerebro que se necesita una serie de fármacos para poder salir de ellos. En realidad, los fármacos o psicofármacos hay que tomarlos como muletas, es decir, que idealmente sería que, por ejemplo, una persona tiene depresión, pues tiene, por decirlo así, un bache, en ese momento pues toma ese fármaco y luego lo puede ir dejando. Digo de una metáfora como una muleta porque tú cuando te rompes una pierna pues estás escayolado y utilizas la muleta pues durante ese periodo, ¿verdad? Que estás con la escayola y luego pues en la recuperación. Pues un fármaco sería igual. Tomarlo durante un momento, idealmente sería tomarlo durante una pequeña etapa hasta que uno es capaz otra vez de tomar riendas digamos, de su vida o que ha cambiado ya el contexto y a partir de ahí poder dejarlo. Muchas veces no es así, pero eso sería lo ideal. Muy bien, pues hasta aquí esta primera parte. Y en este apartado lo que vamos a ver es, por decirlo así, perdonar el término tan pretencioso como el arte de la psicofarmacología. ¿Qué estamos diciendo por el arte de la psicofarmacología? Bueno, hemos dicho que la terapia psicofarmacológica se trata de volver a la normalidad. Hemos dicho que la patología mental está asociada con un déficit y un exceso de ciertos neurotransmisores y lo hemos simplificado muy mucho, que es, pues bueno, vamos a corregir ese déficit o ese exceso. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el arte de la psicofarmacología lo que quiere decir es que en realidad hay muchísimos componentes. No es como 1 y 1 suman 2, ojalá fuera así, o como si tuviéramos una rueda de una radio, ¿verdad? Un dial que dijéramos, bueno, pues más neurotransmisor, menos neurotransmisor, ya está. Y así reguláramos completamente la enfermedad, sino que vamos a ver que es muy complicado. El cerebro es muy complicado, hay muchas interacciones, hay muchos niveles y esto se va a ir multiplicando en complejidad. Por lo tanto, esto le vamos a llamar el arte de la psicofarmacología y ¿cómo se luego transforma esto en realidad? Pues que hay mucho ensayo y error. Primero tienes una molécula, lo pruebas, que no funciona, pruebas otra, etcétera, aunque hay algunas que son lo que se llaman de primera línea, que suelen funcionar mejor. Bien, entonces lo que voy a explicar es hasta 5 niveles de complejidad. Os lo voy explicando, habría más, pero os pongo algunos de los nucleares. A lo mejor, como ha pasado en otros grupos, vosotros me decís, pues, pero ¿qué ocurre también con esto? Y dices, pues eso es efectivamente otro nivel de complejidad que también pues explica por qué esto es un arte, más que una ciencia exacta, que ojalá fuera así. Bien, pues primero, vamos a empezar con la neurona y vamos a recordar algunos conceptos básicos, pero que es muy, muy, muy sencillo. Fijaros, tenemos aquí esta neurona y vamos a decir que esta neurona es dopaminérgica. Bien, una neurona dopaminérgica. Bien, ¿por qué se llama neurona dopaminérgica? Porque libera dopamina. Es decir, que recibe su nombre por el neurotransmisor que libera. Pero lo más importante aquí es no confundir, sino porque creo que los estudiantes muchas dicen, ¿una neurona dopaminérgica? Pues es que funciona con dopamina. Bueno, puede funcionar o no. La mayor parte de las veces no. ¿Qué quiero decir? Que una cosa es lo que libera la neurona, dopamina, y otra cosa es que otros neurotransmisores hacen que libere dopamina. Fijaros, si aquí tenemos una serie de interruptores de encendido y de apagado, vamos a poner aquí positivo, que son pues de encendido, que estimulan esta neurona, vamos a decir que tenemos aquí receptores de glutamato, receptores de noradrenalina, receptores de acetilcolina. Pues estos neurotransmisores, cuando se unirían aquí, ¿qué provocarían? Provocarían el aumento, ¿verdad?, de dopamina, porque estimulan, son aceleradores, ¿verdad?, son excitadores y lo que hacen es que esta neurona dopaminérgica produzca más dopamina. ¿Lo tenemos? Muy bien. ¿Y qué va a ocurrir entonces con... Vamos a borrar esto de aquí. ¿Qué ocurre entonces con otros receptores que están aquí? Vamos a decir, por ejemplo, que son de GABA o que son de serotonina.
Y estos son de tipo inhibitorio. Es decir, que cuando estos neurotransmisores GABA o serotonina se acoplan a esta neurona dopaminérgica, lo que hacen es reducir los niveles de dopamina. ¿Vale? Por lo tanto, el mensaje primero de complejidad, ¿cuál es? Que múltiples neurotransmisores controlan un solo neurotransmisor. ¿Vale? Repito la idea aquí. Múltiples neurotransmisores, como veis, pues excitatorios o inhibitorios, son los que regulan la liberación de un neurotransmisor. A veces también, por ejemplo, si esto fuera una neurona glutamátérgica, es el propio glutamato también el que controla la liberación del glutamato. ¿Sí? Pero yo digo, no es siempre el caso, es decir, la liberación de un neurotransmisor está explicada por la interacción de muchos neurotransmisores. Ese es el primer mensaje. Ese es el primer nivel de complejidad. Muy bien. Pues siguiente nivel de complejidad. Y es que tenemos en nuestro cerebro, hay redes neuronales que son, por ejemplo, de tipo más excitatorio y otras más de tipo inhibitorio. ¿Vale? Es decir, hay, por ejemplo, redes glutamatérgicas que son de tipo excitatorio. ¿Y qué va a ocurrir? Que si yo, vamos a decir así, yo excito a una red excitatoria, ¿qué voy a tener? Pues una respuesta fisiológica de excitación, ¿verdad? De estimulación. Si yo estimulo una red glutamatérgica que es de excitación, pues claro, tendré pues al final una estimulación. Y al contrario, si inhibo una red excitatoria, el resultado va a ser, obviamente, lo estoy frenando, por lo tanto va a ser una inhibición, ¿de acuerdo? Por decir, un efecto más depresor sobre esa región, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos esta posibilidad. Vamos a ver entonces ahora lo complementario. Si yo cojo y estimulo un sistema inhibitorio, como por ejemplo el sistema GABAérgico, el resultado fisiológico, ¿cuál va a ser? Pues va a ser entonces un descenso de esa actividad fisiológica, porque estoy activando, por decirlo así, activamente, ¿verdad? Un inhibidor. Es como pisar un freno, por decirlo así. Estoy pisando el freno, por lo tanto, fisiológicamente va a tener un resultado relajante, ¿vale? Y luego al contrario, si yo inhibo a un inhibidor, ¿el resultado cuál va a ser? Pues va a ser justamente un aumento en esa actividad fisiológica. ¿Sí? Esta es una inhibición de la inhibición. Inhibes lo que inhibe, obviamente te queda excitación. Vamos a poner un ejemplo. En cafeína. Bueno, la cafeína funciona también de este modo. La cafeína es un estimulante, ¿sí? Pero no es porque estimule, digamos, un sistema glutamatérgico, sistema noradrenérgico u otro sistema excitatorio, sino que te hace es que te bloquea el sistema adenosínico, que es un sistema natural que tenemos nosotros que sirve para inhibir. Inhibe también nuestra frecuencia cardíaca, etc. ¿Vale? Por lo tanto, cuando tomamos cafeína, lo que hace es bloquear el sistema adenosínico. Por daros algún detalle, el receptor A2A especialmente. Lo bloquea este receptor y entonces al bloquear ese sistema inhibitorio, el resultado cualquiera, excitación, estimulación. ¿Vale? O sea, la cafeína lo que está haciendo es bloquear un sistema inhibitorio natural que tenemos nosotros. Al final, nuestra fisiología va a depender de un equilibrio entre sistemas excitatorios e inhibitorios. O sea, que tú puedes tocar un sistema excitatorio o inhibitorio, lo puedes tocar así para obtener al final el estado 1 buscado. Y la patología, pues claro, en principio están alterados esos sistemas también. Bien, por lo tanto, ese es el siguiente nivel de complejidad, que tenemos que hay sistemas excitatorios e inhibitorios y va a ser, pues no hay una respuesta única. ¿Qué hace una molécula activadora? Ojo, sí, activa, pero puede activar un sistema inhibitorio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no se pueden pensar en términos, digamos, absolutos, sino que va a ser relativo sobre la región que estás tocando, sea excitatoria o inhibitoria. Muy bien, ese es el segundo nivel de complejidad. Vamos con el tercero. El tercero hace referencia a que, lo voy a decir ya de introducción, que un fármaco muchas veces tiene muchas dianas. Es decir, vamos a pensar, por ejemplo, un fármaco y decimos que tiene esta parte donde se une al receptor, por ejemplo, GABAérgico.
¿Sí? Eso sería pensar. Dice, bueno, el fármaco actúa sobre una benzodiazepina. Decimos, actúa sobre el sistema, sobre el receptor GABA y produce relajación, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que no es así, que muchos fármacos tienen muchos sitios de unión, es decir, que van a interactuar con muchas proteínas. ¿De acuerdo? Proteínas. Voy a hacer aquí un inciso, proteínas. Fijaros que una proteína es lo que determina la función de una célula, cómo funciona. Si las células, las rentizas, lo que sea. Y también las proteínas son, por ejemplo, las enzimas. Lo veremos más detalladamente, pero que sepáis, sobre todo quiero que penséis que la diana de los fármacos son las proteínas. El 90 o 95% de las dianas de los fármacos son proteínas. Es decir, que cuando dicen, bueno, pues este fármaco tiene como diana X, pues esa diana en general, yo os digo, más del 90-95% de los casos se refiere a una proteína, porque una proteína es la que determina la función de una célula. ¿Cómo va a funcionar? Es que no hay otra definición mejor y más clara. Muy bien. Entonces, pues aquí el mensaje es que en un fármaco pues puede tener varias dianas. Por poner un ejemplo muy llamativo, la clozapina, que es un antipsicótico, pues esa tiene hasta 22 dianas. Es decir, se une al sistema serotonérgico en varios receptores, a 9 subtipos, a dopaminérgico, noradrenérgico, histaminérgico y colinérgico. ¿De acuerdo? En cada uno de esos receptores, hasta 22 tipos de receptores. ¿Comprendido? Por lo tanto, eso hace que cuando se dé un medicamento, imaginaos entonces, resulta que va a estar actuando sobre un sistema excitatorio, también sobre un sistema inhibitorio, etc. Fijaros los niveles que hemos visto antes, de que un solo neurotransmisor está regulado por múltiples receptores o neurotransmisores, que resulta que el nivel de excitación e inhibición va a depender del tipo de sistema que se active, y ahora encima estamos diciendo, ojo, que es que un solo medicamento resulta que va a tocar múltiples zonas. O sea, todo esto se va multiplicando en la complejidad. Muy bien. Pues ese sería el tercer nivel de complejidad. Y ahora vamos con el cuarto. Y el cuarto habla de las interacciones. Las interacciones entre fármacos o entre rutas metabólicas de nuestro cuerpo. Vamos a poner aquí el nombre de una enzima, que hemos dicho que una enzima es una proteína. No hace falta aprenderse estos nombres, a no ser que, digamos, se haga énfasis en ellos, pero, por ejemplo, este seguro que no hace falta que lo aprendáis. Esto es un citocromo. Vale, es un citocromo. Es una enzima que está en el hígado, ¿sí? Y lo que hace es metabolizar, por ejemplo, este solo citocromo metaboliza prácticamente el 50% de los fármacos y psicofármacos. ¿Eso que te está diciendo? Pues que cuando tomas 2 o 3 fármacos, la probabilidad de interaccionar con esta enzima es muy grande. Y esa enzima está limitada. Nosotros tenemos enzima ahí, pues, infinitas. Sino que si tú estás tomando un fármaco, interacciona o usa esta enzima para metabolizarlo, pues claro, si de repente interaccionan las dos con esa enzima, pues ya el fármaco va a tener otro metabolismo distinto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay un cuello de botella. Si solamente hay una enzima que metaboliza esos 2 fármacos, pues claro, ya están comprometidos, no se va a metabolizar de manera igual. Vamos a ver ejemplos de esto y qué consecuencias tendría esto. Vamos a ver ejemplos concretos para, digamos, ilustrarlo. Siempre con un ejemplo pues ilustra más esos conceptos que parecen ambiguos. Pues en este caso tenemos la carbamazepina, que lo que es un antiepiléptico, y es para tratar, pues eso, la epilepsia, los ataques convulsivos. Carbamazepina. Muy bien. Pues la carbamazepina es metabolizada por este citocromo en el hígado, ¿vale? Es lo que hace que se vaya eliminando de nuestra sangre, y se aclare. Pues ¿qué ocurre? Que tenemos, por ejemplo, el omeprazol, que a lo mejor el omeprazol os suena más, tiene que ver, ¿verdad?, con las molestias estomacales. Omeprazol. Pues resulta que el omeprazol es un inductor de esta enzima. Inductor quiere decir que induce, que produce más. Si yo produzco más de esta enzima, ¿vale? Imaginaos, yo estoy tomando carbamazepina porque lo necesito, pero resulta que ahora también tengo molestias estomacales y ahora tengo que tomar también omeprazol. ¿Qué ocurre con esta contingencia? Pues que voy a aumentar más esta enzima. Entonces, si aumento más esta enzima, quiere decir que
yo potencialmente voy a eliminar más rápidamente la carbamazepina de mi organismo. Por poner un ejemplo, también, si imaginaros que la carbamazepina me dura 14 horas en sangre. Si resulta que he incrementado el número de enzimas que lo elimino más rápidamente, y en lugar de estar 14 horas, pues a lo mejor está 4 horas. ¿Sí? Esto quiere decir que voy a tener una ventana descubierta que antes no lo tenía, y que entonces a lo mejor soy más susceptible ahora de tener un brote epiléptico de nuevo, porque ahora estoy descubierto, porque lo he eliminado más rápidamente el antiepiléptico de mi sangre. ¿Por qué? Porque tengo más enzimas que lo eliminan y hace que sea más rápidamente. Una solución sería entonces pues aumentar la dosis, por ejemplo, de carbamazepina o quitar el omeprazol y buscar otra alternativa que no compitan por la misma ruta metabólica. Muy bien. Conseguir otra consecuencia, pero en este caso la contraria. Fijaros, la fluoxetina, uno de los principales antidepresivos, fluoxetina Prozac, uno de los principales antidepresivos recetados, ¿vale? Pues imaginaros lo mismo, yo estoy tomando carbamazepina, ¿verdad? Y ahora empiezo a tomar fluoxetina. Pues resulta que la fluoxetina, a ver si esto lo borramos un segundín, pues la fluoxetina, al contrario, lo que es un inhibidor, lo que hace es bloquear justamente esta enzima. ¿Sí? Bloquea esta enzima. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si yo bloqueo esta enzima, la suprimo, su actividad, ¿qué va a ocurrir con los niveles de antiepiléptico en sangre? Pues que van a aumentar, porque ahora resulta que no lo elimino, sino que está bloqueado por ese antidepresivo y ya no lo elimino tan fácilmente. Ya no son 14 horas lo que está en sangre, sino estaría más tiempo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo mañana me voy a tomar otra vez mi dosis de antiepiléptico, pues claro, no se elimina en su totalidad, sino que lo voy a sumar. Y pasado mañana cuando lo tome, otra vez se va a sumar y todavía no lo estoy eliminando. Por lo tanto, eso puede tener efectos tóxicos, efectos pues indeseables. ¿Por qué? Porque ahora esto se está aumentando la concentración de carbamazepina en mi sangre, porque no soy capaz de eliminarlo de manera normal. Mi metabolismo está ahora mismo pirateado, por decirlo así, porque estoy tomando también otro medicamento que interacciona con esa enzima. Y aquí, pues la misma solución sería, pues, en este caso, o reducir la dosis o buscar otros medicamentos alternativos para poder tratar justamente tanto la epilepsia como la depresión. Por lo tanto, estamos aquí, este nivel de complejidad habla de interacciones, en este caso de rutas metabólicas, en este caso por distintos medicamentos. Y esto explica, este es uno de los motivos, luego veremos más durante el curso, este es uno de los motivos por qué algunos fármacos no se pueden tomar conjuntamente. Y esto lo tiene que saber el psiquiatra o incluso también el psicólogo, ¿verdad? Es decir, que cuando hace esas interacciones. ¿Dónde se encuentra esta información? Pues en el prospecto, pero especialmente en la ficha técnica, que también veremos eso que es en las futuras clases. Bien, pues ese sería el cuarto nivel de complejidad, que estamos hablando de interacciones, que interaccionan los fármacos en el cuerpo. Muchas veces se conocen las interacciones, pero ojo que muchas veces se desconocen. Hay tantos fármacos que, claro, no ha habido estudios clínicos para poder determinar el efecto de unos y otros. Aunque se hacen grandes, digamos, estudios, pero bueno, a veces hay pues interacciones que se desconocen. Vamos con el quinto nivel de complejidad ya, que bueno, este quinto nivel de complejidad en realidad son varios. Uno de ellos es la dosificación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay fármacos que pueden cambiar totalmente su efecto, su mecanismo de acción, dependiendo de la dosis. A dosis bajas pueden tener un efecto excitatorio y a dosis altas un efecto depresor. Un ejemplo de esto, pues yo creo que es habitual, es en la sustancia el alcohol, ¿verdad? El alcohol yo sé que vosotros no lo tomáis, pero que lo habéis escuchado a vuestros amigos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que cuando toman dosis bajas tiene un efecto estimulante, pero según va incrementando esa dosis, pues tiene un efecto depresor del sistema nervioso. Y ahí ves entonces la verdadera naturaleza del alcohol, que en realidad es un depresor del sistema nervioso. A bajas dosis tiene un efecto psicoestimulante, pero en cuanto vas incrementando la dosis, pues eso, el efecto depresor. Y tanto que, bueno, puede llevar a la muerte, ¿verdad? Tras un coma etílico. Tanto tiene ese efecto depresor en el tronco del encéfalo que puede llevar a la muerte. Por lo tanto, esta es la idea de que, ojo también, que un fármaco el mismo fármaco puede tener efectos contrarios dependiendo de la dosis. El cannabis al contrario. En el cannabis, en principio, dosis bajas tiene efecto un poco más letárgico, mientras que a dosis más altas, pues tiene un efecto más estimulatorio, ¿vale? Os pongo ejemplo con drogas de abuso, pero con los fármacos pasa igual. Muy bien, por lo tanto, otra cuestión, dosificación.
Vamos a ver más. Otro es la indicación. La indicación quiere decir la indicación terapéutica. Por ejemplo, si yo digo, bueno, pues voy a tratar un síntoma, que es el insomnio. Ojo, que el insomnio es un síntoma, pero que es común a varias patologías. Por ejemplo, en ansiedad y depresión. Pero obviamente el tratamiento farmacológico va a ser distinto si es para la ansiedad o para la depresión. Pero sin embargo el síntoma es este. Por lo tanto, fijaros ahí también que hay que tener en cuenta esto. ¿Vale? Por dar una explicación grosera de insomnio asociada a la depresión, sería cuando uno se despierta a las 4 o 5 de la mañana y no es capaz de retomar el sueño. Así está un poco triste, etcétera, pero que se despierta en mitad de la noche y luego no es capaz de recuperarlo. Mientras que el insomnio asociado más con la ansiedad es este que nos cuesta coger el sueño. Es decir, uno está rumiando pues lo que ha pasado hoy o lo que va a pasar en el futuro. Ese sería el que estaría más asociado con la ansiedad. Los dos son tipos de insomnio, pero como veis, uno pues está más asociado a una característica. Y ya, entonces el tratamiento farmacológico también es distinto. La idea es esta, que ojo con los síntomas, las indicaciones también terapéuticas que puede variar. Y luego, por último, también la evolución de ¿qué? La evolución del trastorno. Por ejemplo, la edad, ya lo hemos comentado aquí, también es una variable independiente muy importante. No es lo mismo un tratamiento cuando se tiene 15 años que un tratamiento cuando se tiene 45 o 50 años. ¿Visto? Los fármacos van cambiando también dependiendo de la edad, es decir, de la evolución, de la evolución biológica normal del individuo. Y también ocurre con el trastorno. Por ejemplo, el TDAH. El TDAH, pues al principio tiene un componente motor muy importante. Es decir, el chaval, pues es que no para quieto. Es unos aspectos fundamentales, nucleares. Pero eso luego, según va creciendo, va desapareciendo y en algunos pacientes lo que queda es más los déficits cognitivos. Desaparece completamente el aspecto motor, pero lo que queda son los aspectos cognitivos, déficit de atención. Por lo tanto, ahí hay un desarrollo de ese trastorno, va cambiando la sintomatología de ese trastorno y también va cambiando la farmacología. Al principio es un tipo de anfetaminas y luego pues se va cambiando a otros distintos cuando ya es adulto, ¿vale? Por lo tanto, es una cuestión de la evolución del trastorno. Y también incluso va cambiando, es decir, una persona que tiene un diagnóstico clínico y a los 4 o 6 años, incluso menos, puede cambiar y tener otro trastorno clínico, sea porque va cambiando ese trastorno o porque también incluso el propio tratamiento puede desencadenar otro diagnóstico clínico, por ejemplo, tomar a unas personas con alguna clase de antidepresivos, pues lo que le da justamente desarrollar luego una manía, fases maníacas. Muy bien. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta, esa evolución del trastorno y por supuesto entonces el tratamiento farmacológico va a ser distinto. Muy bien, pues con estos parámetros, ya os digo que hay más, que a lo mejor se os ocurren, pues explican la complejidad y el arte de la psicofarmacología, que es regular justamente esas desviaciones de la normalidad para que la persona desaparezca ese criterio clínico, ¿vale? De ese diagnóstico clínico. Y también, por último, señalizar que si tú lees el prospecto o la ficha técnica de un medicamento, pues la verdad, y sobre todo de un psicofármaco, la verdad que dan bastante respeto. Hay mucha cantidad de efectos secundarios, ¿verdad? Y de efectos colaterales. Pero siempre esto es una cuestión de riesgo-beneficios. Todo. Menos el agua, siempre tienes que hacer un balance entre riesgo-beneficio. Si tomas un pastel, ¿verdad? Si tomas cereales, un zumo, siempre es una cuestión de riesgo-beneficio. En este caso, un psicofármaco, pues bueno, es el hecho de tomar un antipsicótico, a pesar de los efectos secundarios que tiene, que veremos, alivia esas alucinaciones y delirios al paciente que no le permite adaptarse al ritmo cotidiano. Pues entonces eso es lo que hay que sopesar siempre. Y por poner un ejemplo mucho más dramático, es por ejemplo en el cáncer. En el cáncer, por supuesto, un tratamiento, la quimioterapia, bueno, ¿qué ocurre? Que es un tratamiento tóxico para las células, tanto para malignas como sanas. Pero al final aquí es un balance, supervivencia de la persona o, digamos, esos efectos tóxicos. Pero de por sí una quimio es tóxica, ¿vale? Por lo tanto, siempre es un balance entre el riesgo-beneficio. Y cuando se toma cualquier medicamento o un psicofármaco o incluso una vacuna COVID, ¿verdad? Pues hay que hacer un balance entre riesgo-beneficio. ¿De acuerdo? O sea, y entonces los psicofármacos pues no son la excepción.
Muy bien, pues con esto acabamos entonces la parte de lo que es la introducción y el marco conceptual de dónde está la psicofarmacología. Vamos a empezar con el tema 1, que es el tema de conceptos. Es un tema que nos va a llevar pues bastante, porque son las partes fundamentales de la psicofarmacología. Es cierto que los nombres de los medicamentos van a cambiar, pero estos conceptos pues no. Por ejemplo, lo que es la vida media, lo que es el funcionamiento de la sinapsis, eso pues no va a cambiar. Es decir, se va a poder añadir alguna cosita, etcétera, pero son aspectos fundamentales, como por ejemplo, imaginaros, la ley de Einstein, la ley de relatividad. Bueno, pues eso es de 1905, antes, ¿no? En 1905 ya fue el premio Nobel, etcétera. Es decir, que a veces tenemos un poco como desprecio a esas cosas antiguas, pero que en realidad hay cosas que pues ya están, digamos, asentadas y hay que conocerlas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo os digo, aquí en psicofarmacología este tema de conceptos va a ser extenso, pero es que justamente eso es lo fundamental y esto te va a permitir luego poder interpretar pues toda la farmacología que conocéis. Y para ello vamos a empezar con el núcleo duro. El núcleo duro es justamente la sinapsis, ¿de acuerdo? La sinapsis. La sinapsis, ya sabéis, yo creo que todo el mundo tiene pues esta imagen, ¿verdad? De lo que es una sinapsis. Tenemos aquí un terminal presináptico y un terminal posináptico. Y este sería pues el espacio sináptico, es decir, que es donde ocurre la comunicación. Por lo tanto, si me permitís una metáfora, esa sinapsis es el espacio de donde se hablan, donde se comunican las neuronas y están diciendo qué es lo que está pasando. Y hay señales también que van de la pre a la post, la mayoría, y algunas veces hay también señales de la post a la pre, pero que no vamos a entrar aquí, ¿vale? Entonces, pues, para recordaros, básicamente, cuando se habla de la presinapsis es la que emite el mensaje, la que libera los neurotransmisores, ¿eh? Porque ya sabéis, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos emocionamos, todo depende de neurotransmisores y depende de señales eléctricas. No hay otra cosa en nuestro cerebro. Todo, si decimos, ay, cómo nos emocionamos, bueno, pues eso es que está ocurriendo bioquímicamente algo en tu cerebro, ¿de acuerdo? Ay, que me he enamorado, bueno, hay cambios también, no es que es de repente mental, que sí, mental sí es, correcto, pero ojo que se está ocurriendo cambios también, hay liberación de oxitocina, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto, liberación de neurotransmisores, que sería el terminal presináptico, y el posináptico es, por decirlo así, sencillamente es el que recibe ese mensaje, el que recibe esos neurotransmisores y los interpreta también, y decide o no dar una señal. Llegado a este punto, vamos a recordar un poquito, para que no haya confusión, que también he visto que esto también provoca en confusión o no tienen claro pues los estudiantes, a pesar de estar en cuarto, etcétera. Bien, estoy intentando dibujar aquí. Ya os pido disculpas por mis capacidades artísticas, que son escasas, pero creo que a nivel esquemático se puede entender. Creo que se puede entender. Tenemos entonces aquí pues varias neuronas. Vamos a poner aquí que este circuito neuronal son 4 neuronas. Y tenemos entonces, bueno, pues que esta por ejemplo es una neurona que hace aquí sinapsis, ¿dónde? En la médula espinal, ¿sí? Entonces, en este caso, la neurona 1 sería ¿cuál? La presinapsis. Aquí tenemos su terminal axónico, la que libera neurotransmisores, y en este caso tenemos las dendritas, que sería, en este caso, sería la posinapsis. La neurona 1 pre, la neurona 2 la posinapsis, porque nos estamos centrando justamente en esta sinapsis de la columna vertebral. Pero luego hace sinapsis ¿dónde? Hace una sinapsis esta neurona, la 2, en el tronco cerebral, ¿vale? Por lo tanto, aquí ¿cuál es la presinapsis? Pues ahora es la neurona 2, la presinapsis. Ahora es la que está emitiendo el mensaje, ¿sí? Y la neurona post, la que recibe el mensaje en el tronco cerebral, es la post, la neurona 3. Y así sucesivamente. Si luego me voy al tálamo, pues la pre resulta que va a ser la 3 y la post la neurona 4. Por lo tanto, a lo que voy, simplificando, es que no hay de por sí una neurona presináptica o posináptica, sino depende de donde hagamos el zoom, en qué sinapsis, donde vamos a decidir en ese momento cuál es la presinapsis y posinapsis y el efecto que va a tener, por ejemplo, un fármaco. Si va a estar aquí, si tiene receptores o no. Si, por ejemplo, aquí hay receptores en el tronco del encéfalo para el dolor o aquí en el tálamo, ¿vale? Por lo tanto, va a depender de esos receptores que haya en cada sinapsis y el fármaco va a actuar sobre ellos de manera distinta, ¿vale? No hay un terminal pre y post, sino son, pues esto, conexiones neuronales. Muy bien.
Pues volvemos entonces a una sinapsis, no sabemos cuál, a una sinapsis, y en esa sinapsis resulta que hay unos mecanismos moleculares que explican su funcionamiento, ¿vale? Y la mayor parte de ellos vamos a ver que son proteínas. Es decir, hay mecanismos moleculares que explican pues justamente cómo ocurre esa comunicación neuronal. Os voy a explicar 7 mecanismos básicamente, 7. Y de estos 7 mecanismos pues podemos hacer 2 cosas solamente, y es potenciamos ese mecanismo, lo activamos, y como ya estáis anticipando, lo que puedo hacer es, al contrario, bloquear, inhibir ese mecanismo. No podemos hacer otra cosa, ¿verdad? Esto es como cuando conoces a alguien, ¿verdad? Cuando conoces a una pareja. Ya sabéis que tenéis pues 2 opciones, ¿no? O, bueno, en realidad 3, ¿no? Quedarse juntos o que te dejen o que le dejes. No existe eso de que se dejan los dos a la vez. Eso es mentira, ¿verdad? Ya lo sabéis. Bueno, pues aquí pasa igual. Solamente con esos mecanismos neuronales solamente podéis hacer esto. Activar, ¿verdad? O inhibir. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, 7 mecanismos por 2 posibilidades. Total tenemos 14. 14 posibilidades. ¿De acuerdo? 14 mecanismos de acción. ¿Vale? 14 mecanismos de acción. Y si comprendéis esos 14 mecanismos de acción, pues comprendéis lo que os estaba diciendo anteriormente. Comprendéis toda la psicofarmacología pasada, presente y futura, porque esto no se va a reinventar. La sinapsis no se va a reinventar. Algún matiz se puede añadir, algún fármaco aparece nuevo que a lo mejor es pues un agonista parcial. Ya veremos estas cuestiones. A lo mejor se puede añadir algo nuevo, pero esto ya os digo, la sinapsis no se va a reinventar. Y como están esos mecanismos, pues es justamente lo que, digamos, con lo que se trabaja y donde funcionan el 95% de los fármacos. Si conocéis esto, en cuanto lees ahora un prospecto, una ficha técnica, pues esto es un antagonista dopaminérgico tal, pues ya sabéis lo que está diciendo. Esto es un inhibidor de transportador de serotonina, un inhibidor de la recaptación de lo que sea. Ya lo sabéis todo, porque no hay más aquí. ¿De acuerdo? Así que muy atentos aquí, porque este es el núcleo de la asignatura. Si esto es lo que era suficientemente claro, que lo supierais muy bien, pues yo con eso me daría por satisfecho. Porque ya os digo, el nombre del medicamento va a cambiar, pero este mecanismo no va a cambiar. Muy bien, entonces vamos a empezar con esos mecanismos. El primero de ellos, vamos a empezar con ese primer mecanismo y continuaremos luego con los siguientes. Y el primer mecanismo, vamos a hablar de precursores. Los precursores suelen estar ¿dónde? En el terminal presináptico. ¿Y qué es un precursor? Yo creo que el nombre lo dice muy claramente, que precede, que antecede. Por lo tanto, un precursor, en este contexto de psicofarmacología, podemos definirlo como una molécula que antecede pues, a otra molécula o a un neurotransmisor. En este contexto lo podemos definir así. Y tenemos pues 2 posibilidades de manera general, por simplificarlo. Tenemos que tenemos una molécula, imaginaros esta molécula, y en el paso 0, luego tenemos que si yo le pongo un oxígeno en el paso 1, pues ya tenemos otra molécula distinta. Luego resulta que además le pongo un grupo de hidroxilo en el paso 2. Ya es otra molécula distinta. Perdonad. Y luego tenemos que en el paso 3, pues además le añado un grupo metilo. Y imaginaos que ya en este paso 3 ya esta molécula sí es un neurotransmisor que funciona. Es decir, que se puede acoplar a una proteína y producir un efecto aquí en la posinapsis. Ya está así. Mientras que estos precursores, ¿verdad? En estos estadios, pues no son capaces de unirse al receptor y producir un cambio en la posinapsis. Por lo tanto, un precursor es una molécula que antecede a la síntesis de un neurotransmisor. Muchos precursores son aminoácidos. Veremos también luego ejemplos de ello. Muchos precursores son aminoácidos, que se van haciendo modificaciones en esos aminoácidos de la dieta y tenemos un neurotransmisor. Por lo tanto, las proteínas que dicen nuestras madres, que tenéis que tomar proteínas, etcétera, no solamente es para fabricar más proteínas, para nuestra constitución en general del organismo, sino también para fabricar neurotransmisores. También son la materia prima para fabricar neurotransmisores. Bien, pero como precursores. Muy bien, y luego también hay, pues la otra vertiente es que a veces se juntan dos precursores para dar lugar a un neurotransmisor. Por ejemplo, aquí tenemos la colina y tenemos la acetilcoenzima A. No hace falta que memoricéis esto
de manera, digamos, no hace falta que lo memoricéis el acetilcoenzima A, pero sí, digamos, que os une todos estos componentes, mientras que, es decir, que si unimos acetilcoenzima A y la colina, esas dos moléculas que en principio no tienen ningún efecto sobre el receptor de acetilcolina, cuando se unen, ¿verdad? Pues tenemos acetilcolina, y la acetilcolina entonces sí es capaz de activar ese receptor de acetilcolina, y pues en este caso es un receptor que se encuentra tanto en nuestra placa neuromuscular, que explica por qué podemos contraer los músculos ahora mismo que estéis escribiendo o tapeando sobre vuestro ordenador, y también tiene que ver con el descenso de la tasa cardíaca, y también tiene que ver especialmente con al nivel central con la memoria, ¿de acuerdo? Ya sabéis, por ejemplo, los tratamientos para Alzheimer, aquí no da tiempo a verlo, los tratamientos para Alzheimer farmacológicos que existen aprobados es para aumentar los niveles de acetilcolina. Muy bien, pues aquí tenéis entonces presentados los precursores. Tenemos que puede haber que o se juntan los precursores para dar lugar a una nueva molécula, o es una molécula que vamos haciendo modificaciones químicas que dan lugar a un neurotransmisor. Precursores. Muy bien, y hemos dicho que sobre esos mecanismos podemos hacer, en este caso, activarlo o bloquearlo. Pues esto es muy sencillo. Si vamos a empezar con ejemplos farmacológicos. La L-Dopa. La L-Dopa, a lo mejor os suena, la L-Dopa es el precursor de la dopamina. Entonces, ¿qué ocurre? Y este fue el primer tratamiento que se aprobó para el Parkinson. Cuando el Parkinson se produce por una pérdida masiva de neuronas dopaminérgicas. Es decir, aproximadamente entre el 70 y el 80% se pierden neuronas dopaminérgicas y empiezan a aparecer los temblores del Parkinson. ¿Qué ocurre? Que quedan pues una población de neuronas dopaminérgicas vivas, ¿eh? Entonces, cuando se da la L-Dopa, y que tiene que ser en grandes cantidades, y por eso tiene luego efectos, hay que controlar efectos periféricos, pues cuando se da la L-Dopa, y que son en grandes dosis, pues esas poblaciones de células dopaminérgicas que todavía están, que han sobrevivido, pues se encargan de producir más dopamina y regular justamente esos temblores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí lo que estás dando es un precursor para que se sintetice mucha más dopamina, se sintetice el neurotransmisor. Como veis, es una manera de manipular los neurotransmisores. ¿Cómo? Pues dando un precursor. Ejemplos menos farmacológicamente clínicos, pues tenemos los complementos nutricionales. Por ejemplo, los complementos para la memoria, que dicen, bueno, para mejorar la memoria. Algunos, no todos, veréis que tienen colina como complemento. Dentro de esas variantes que hay, tienen colina. ¿Por qué? Porque eso te venden en principio que si tú tomas más colina, vas a producir pues mayor cantidad de acetilcolina. ¿De acuerdo? Abro un paréntesis, luego, ojo que también hay luego a ciertas condiciones genéticas que no metabolizas bien la colina y lo que te produce es un aliento a pescado terrible. No sé si lo conocéis eso también. Bueno, pues que eso también existe. Y al contrario, eso hay que reducir en la dieta la colina, porque si no, pues apestas. La palabra es así, ¿de acuerdo? Apesta mucho más. Es una condición genética, ¿vale? Tiene que ver con la metiltransferasa. Es una enzima. Bueno, cierro ese paréntesis. Bien, por lo tanto, ese complemento alimenticio que tiene colina es para que tú generes más acetilcolina y facilite la memoria. Más, por ejemplo, el triptófano, que es el precursor de la serotonina. ¿Qué ocurre? El triptófano se encuentra en la leche, y por eso te dicen a veces, para dormir, bébete un vaso de leche. Bueno, pues es que como es rico en triptófano, pues facilitaría un pico de serotonina, que eso facilita el sueño. La serotonina tiene un papel complejo en el sueño, aparece en distintos sitios, pero también tiene que ver para enlazarlo con el sueño, ¿de acuerdo? Coger el sueño. Por lo tanto, es lo que subyace un poco a la base esta de tomarse un vaso de leche antes de acostarse. Muy bien, pues esto sería un ejemplo de cómo lo podemos potenciar, ¿sí? Pues ahora ponemos lo contrario. Justamente, si tú sabes que un neurotransmisor está generado por ese precursor, pues lo que puedes es restringirlo en tu dieta, ¿de acuerdo? Esto se puede hacer a nivel más casero o a nivel más médico, que también pues te da una serie de cócteles químicos que a lo mejor pues te dejan sin una serie de neurotransmisor, como por ejemplo ocurre para estudiar la depresión, que es dar ese cóctel y lo que hace la persona es sentirse, pues eso, inmediatamente más triste. ¿De acuerdo? Ahí ves que claramente que también tu regulación del ánimo está regulada bioquímicamente, igual que un delirio y una alucinación. Médicamente también se puede hacer eso, que una persona se sienta, pues eso, como triste, abatido, en contexto de laboratorio. ¿Para qué queremos esto? Pues para probar a lo mejor un antidepresivo o una molécula estimuladora, etc. Por lo tanto,
aquí vemos que con esos precursores tenemos las dos vías que hemos comentado. Uno, pues potenciar, incrementar esos precursores para que estimular la neurotransmisión, y al contrario, limitarlo para justamente bloquear, reducir la neurotransmisión. O sea que dependiendo entonces de lo que nos interesa la patología, si aumentar o disminuir, corregir exceso o déficit, vamos a utilizar en este caso, uno de los mecanismos es los precursores. Y a continuación veremos los distintos mecanismos que hay.